Estábamos a la espera, amigas y amigos, de nuestro invitado Pablo Dávalos y nos acaba de confirmar, ¿no? Nos acaba de confirmar hace pocos Nos acaba de instantes decir que no. que no vendrá a un debate que estuvo preparado ya con más de una semana de antelación y hubo un compromiso de Pablo de estar aquí presente, pero lamentablemente de manera, desde nuestro punto de vista inexplicable, pues acaba de decir que no vendrá a este debate que nosotros pretendíamos trasladarlo a la opinión pública para que sea justamente ella, la opinión pública, la que saque las conclusiones del caso a través de un medio público como es este, Radio Pichincha Universal, para tener las dos visiones, ¿no? En materia económica, en el análisis de la coyuntura económica relacionada justamente a la situación que vive el país. Sin embargo, agradecemos la presencia de Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Estuvo puntualito, ¿Con hay qué? que decirlo también. Desde luego que sí, gracias, reconocemos la deferencia de Patricio Alarcón. Comenzamos entonces este diálogo con Patricio Alarcón, puesto que ha fallado el economista Dávalos. Bueno, igual en respeto a la audiencia estamos tratando de conseguir otra voz para poder hacer más dinámico y rico Ojalá lo debate, logremos. siempre con el mayor respeto, por supuesto. Lo que más queremos enarbolar en el país es el respeto a las opiniones distintas, porque a todos nos interesa construir un mejor país. En eso sí tenemos un mínimo, ¿verdad? Muy buenos días. Buenos días y bienvenido. Un cordial saludo a la audiencia de Radio Pichincha Universal. Sí, miren, nosotros siempre estamos acá para debatir, siempre estamos acá para dar argumentos sólidos y transmitir a la ciudadanía nuestra manera de pensar en cuanto a cómo podríamos sacar adelante el país. Yo les agradezco por el espacio, como siempre, y una pena que no pueda venir Pablo Dávalos, persona con la que he debatido en más de una ocasión y siempre con respeto, ¿no? Muy bien. Vamos a comenzar entonces con una breve evaluación de cómo ve el Comité Empresarial el rumbo que está tomando el Ecuador. Y bueno, ocurre también en medio de dimisiones, ¿no? Claro. De Pablo Campana Pablo y del Campana, ministro sí. de hidrocarburos también. Bueno, Y cuéntenos. sin lograr ni un solo centavo de financiamiento que ofreció Pablo Campana, 30.000 millones dijo, o lo logró. Pero no dijo 30.000 millones, tenía ya hablaron de alrededor de 9.000 millones de dólares de compromisos para la inversión, con contratos de inversión específicamente, llegaron el año pasado 1.400 millones de dólares. Esto es un proceso. Cuando usted va a firmar un contrato de inversión, usted tiene que preparar un plan de negocios, usted tiene que hacer la evaluación del proyecto, usted tiene que revisar la parte legal del proyecto, usted tiene que pasar por los trámites necesarios en el gobierno. Entonces, que exista el compromiso, puede existir el compromiso, pero que se demora ese dinero en llegar al país, se va a demorar. Si yo voy a pedir la concesión de una hidroeléctrica, imagínense, solo el proceso de investigar el negocio, la parte legal, los números, eso me puede demorar 6 meses. Y hasta que pasen las autorizaciones, los trámites del gobierno, pueden pasar otros 6 meses. Es lo que hay que hacer, es lo correcto. Hay que buscar que llegue ese dinero al país, pero no es inmediato. La única manera de que se pueda mover la economía de una manera inmediata es haciendo que se mueva el consumo, es permitiendo que los ecuatorianos tengan más dólares en el bolsillo, y eso implica que se deben bajar los costos de producción. Entonces sí, hay que buscar el macro, el cambio de modelo es necesario. Hay que liberar la economía, definitivamente. Se debe trabajar con libertad en este país. Mire, estamos en mejores condiciones en cuanto a la democracia, se respiran vientos de libertad. La institucionalidad creo que tiene más independencia, hay nuevas autoridades en el Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, en la Fiscalía, por darle ciertos ejemplos. Ahora, nuestro gran reto, nuestro gran objetivo es que en el Ecuador exista la libertad adecuada para hacer negocios. Y a todo nivel, desde los trámites pequeños para la empresa mediana, la simplificación de impuestos, desde la posibilidad de que puedan venir grupos extranjeros, grupos locales, a comprar acciones en negocios estratégicos, operar los negocios estratégicos, a permitir que los trabajadores, por medio de su fondo de pensiones, de sus ahorros, que en este momento se los acaba el IES, que permitir por medio de sus ahorros puedan invertir por medio de la bolsa de valores
en el sector productivo, que puedan llevar cuentas claras de cuánto está rindiendo la plata que están aportando al IES, que eso no ha sucedido. Entonces debe capitalizarse la cuenta de los trabajadores, se debe liberar la economía y con eso todos ganamos porque llega mucho dinero al país. ¿Y qué pasa? Si es que, y le voy a dar un ejemplo, en el sector eléctrico llega más inversión extranjera, más inversión nacional, si es que se permite que la transmisión la pueda manejar el sector privado. ¿Qué es lo que va a suceder? Van a bajar los precios de la energía y eso nos conviene a todos, a los ciudadanos, va a permitir que seamos más competitivos, vamos a tener más dólares en el bolsillo para hacer otras cosas. ¿Qué va a pasar en el momento que nos bajen ciertos impuestos, ciertos aranceles a los vehículos? No tiene que por un vehículo pequeñito pagar $15,000, puede pagar por un mejor vehículo financiado $15,000 y ese dinero, o si es que decide comprar vehículo pequeño, ese dinero le sobra para otras actividades, para consumir producto nacional. Entonces esa es la maravilla de liberar una economía, de que todos tenemos más derechos, a todos, las empresas pequeñas se hacen medianas, las empresas medianas se hacen más grandes, y no se mantienen los oligopolios en el Ecuador, que principalmente se concentran en el Estado, ¿no? Hay un rumbo, le preguntaba inicialmente, ¿se ha delineado algún tipo de estrategia para crecer? Mire, pero con equidad, porque evidentemente en el país no es que hay los mejores índices de redistribución de la riqueza. ¿Cómo va a haber si no se libera la economía? ¿Ya? Si seguimos en el ámbito económico, nos falta muchísimo por hacer, ¿ya? La única manera de promover la equidad en un país es generando fuentes de trabajo formales. Esa es la única manera de promover, generando trabajos dignos, que la gente pueda tener acceso a la salud por el aporte a la seguridad social con una seguridad social bien manejada. Eso es generar equidad. Y lamentablemente, mire, ¿y qué es lo que ha sucedido? Ya nos dimos cuenta que no sirve y no es sostenible el modelo de gasto público, que la economía empieza a depender, que subió del 17% del PIB al 44% del PIB el gasto público. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Ahora el gran reto, como en los países que están avanzando, es que el sector privado pueda ser el motor de la economía, para que pueda generar cada vez más fuentes de empleo. Y eso genera equidad en la sociedad. Ahora, lo que llama la atención es que en medio de la crisis, en medio del empobrecimiento de algunas clases, otras sí que se han enriquecido. Los banqueros han ganado inmensamente en estos 2 últimos años. Me parece que es duplicada la cifra. Mire, el año pasado el sector bancario generó utilidades por alrededor de 555 millones. Y claro que se han enriquecido. Pero eso no es consecuencia. Pero solo ellos. No solo ellos, algunas empresas han crecido, algunas empresas han logrado mejorar sus ventas, sus utilidades. Pero ¿cuál es el tema? No tiene nada de malo que los banqueros se enriquezcan y yo me siento seguro cuando los banqueros tienen buenas utilidades. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi dinero depositado en un banco, no hay nada mejor que ver que los bancos son rentables, porque mi dinero está a buen recaudo, de hecho. Pero salvo más allá cuando de eso, se intenta sacar el dinero por altas tasas de interés, refinanciamientos al ya alicaído bolsillo de los ecuatorianos. Volvemos a lo mismo, y volvemos a que no se libera la economía. Cuando los bancos son tan regulados, cuando mantener un banco y cumplir con la normativa es un vía crucis, entonces van a haber 4, 5, 10, 15 bancos, y esto lo que hace es frenar la entrada de otros bancos. Lo que usted decía la vez pasada, mire, la banca internacional podría dinamizar ese escenario. La banca internacional va a hacer que compitan de mejor manera los bancos locales, van a tener más depósitos, va a bajar el spread. ¿Por qué no se ha visto pasos hacia allá? Porque no hay reformas en las leyes, porque no hay una reforma en el Código Monetario, porque la banca es excesivamente regulada en este país. En otros países, inclusive, si usted es dueño de un banco, usted también puede regulado incursionar en otros negocios. En este país no puede. Entonces, eso también frena a la economía. Porque lo que usted tiene que promover es que se generen la mayor cantidad de negocios, porque todos los negocios necesitan gente para operar. Y lo de la banca, sí, hay que desregular a la banca, hay que dar condiciones a la banca internacional, y no solo a la banca internacional, condiciones a los extranjeros para que vengan con facilidad a abrir una cuenta. El día de mañana le invito a que hable con algún extranjero que ha tratado de abrir una cuenta en este país. Pero póngase en los zapatos de los cuentaahorristas, Patricio. Pero por supuesto. En el sentido de que 260,000 personas salen del empleo pleno, es decir,
desempleo o cualquier supervivencia, ¿verdad? 261,000 Y personas. entonces de aquellos que han de haber estado endeudados, que han de haber consumido con tarjeta de crédito, que son muchos más altos los intereses, ¿cómo van a hacerlo ahora? O sea, hay una situación también del otro lado, del consumidor, lo que Pero por usted supuesto. justamente ha notado, dinamizar el consumo. Pero por supuesto, Pero ¿cómo? y la política de golpes. Estado tiene que acompañar con reformas estructurales para que se vaya solucionando, para que se genere un cambio de modelo. Mire, lo que usted me dice, al consumidor, al que no tiene una fuente de empleo, ¿qué es lo que sucede en este momento si no empieza a crecer la economía? No, No, se va a seguirse No va perdiendo a el conseguir una empleo. fuente de empleo. Y la empresa, póngase, a ver, y hablemos del bien mayor. Y una empresa que no está vendiendo, que está bajando sus ventas, que está bajando sus márgenes operativos, que está bajando sus utilidades. Como que está no pasando ahora. Que no está generando, como pasa mucho en las empresas pequeñas Pero y medianas, no hay como signos pasa de mucho recuperación. en los empresarios. Esas empresas tienen que cuidar el bien mayor, que es mantener su negocio operando, porque que vaya saliendo 1, 2, 3 empleados, bueno, es necesario para mantener el negocio, pero imagínense lo que es liquidar una empresa, que salgan todos los trabajadores. ¿Cómo recuperamos? A ver, ¿cómo recuperamos, cómo insertamos a los ciudadanos a un trabajo formal, a la formalidad? Y es generando nuevas fuentes de empleo, es permitiendo que la economía crezca. ¿Y esto cómo va a dar? Bueno, esto ciertamente se dará el momento que llegue dinero al país. ¿Cómo llegará dinero rápido al país y grandes sumas de dinero? Es si es que se decide entregar los sectores estratégicos, la administración específicamente de los sectores estratégicos, puede ser una concesión, puede ser una alianza público-privada, y tiene que agilitarse esto para que llegue plata, grandes rubros, petróleo, minería, energía eléctrica, telecomunicaciones, el fondo de pensiones que puede inyectar rápidamente liquidez en la economía. Esos son los cambios que hay que hacer paralelamente, porque estamos buscando soluciones para generar fuentes de empleo. Paralelamente hay que eliminar distorsiones mientras nos endeudamos, mientras pasamos el hueco, ¿no? Paralelamente se bajan distorsiones como el impuesto de salida de divisas, muy importante, muy importante. Aranceles específicamente y especialmente para materias primas y bienes de capital, muy importante. Mire, la cantidad de tramitología, reglamentos técnicos en aduana, trámites para abrir una empresa, trámites para cerrar una empresa, todo eso hay que irlo solucionando. Y yo me iría más allá, yo sería mucho más agresivo para el mediano y para el pequeño empresario, que también yo pienso que en algún momento se debe analizar eliminar el anticipo al impuesto a la renta, que sí, que ya están buscando la manera para que se pueda pagar durante 5 meses y no durante 2 meses y ¿Solo después para durante pymes 2 meses. o para gran todos, empresa? para todos, y eso es bueno. Porque es la primera vez que, no es la primera vez, pero animo a que siga incluyendo a las pymes en el discurso del comité empresarial. Todo lo que nosotros decimos, mire, ¿quién mueve finalmente la economía? Son las pequeñas y las medianas empresas, son las empresas que tienen que crecer, son las empresas que tienen que operar, es el gran tejido empresarial. Y si nosotros buscamos reformas, cambios transversales en estas distorsiones, el que más se va a beneficiar es el pequeño y mediano empresario. Y es simple, ¿y por qué? Porque mire, cuando una gran corporación opera, tiene departamento financiero, tiene departamento de recursos humanos, tiene departamento de sistemas, tiene resuelto ya el tema de salud ocupacional, porque tiene una gran estructura con empleados que le ayudan a resolver todos los problemas, ¿no es cierto? No. Cuando usted está empezando con una empresa, usted no tiene plata para tener un gerente financiero, con las justas tiene que trabajar directamente con su contador, no tiene quien le maneje una nómina como recursos humanos, sino que también se tiene que meter, tiene que estar pendiente de que se paguen todos los impuestos. Sí, está claro que para las empresas que inician es súper complicado, pero y para las que están operando también. Retornemos justamente al tema de la atracción de inversiones como la vía para, por ejemplo, salir de este tan grave déficit comercial que tenemos, en la balanza comercial que tenemos. Y fiscal. Bueno, este es otro tema. Sí. Pero hablamos de crecimiento, de desarrollo de la economía y de consumo, ¿verdad? Pero no hay dinero en el país porque hay 30,000 millones de dólares afuera en paraísos fiscales. Mire, a mí hasta ahora nadie me ha podido probar
que existen 30 mil millones de dólares afuera. ¿No? Y en el caso, mire, y Puede en el ser caso... Leonardo ya- Orlando lo manifestó, mucho más. Bueno, lo puede decir, exdirector del SRI. pero yo también puedo decir que existen marcianos viviendo en Marte. No, pero si él no lo era una pruebo- autoridad del Servicio de Rentas No, Internas no, y no, dieron cuenta de El que... Servicio de Rentas Internas lo que puede medir es lo que... En todo caso, una lo que importante se suma está tributa. fuera. Ya. Una importante Puede suma está fuera. ser, ¿Por y qué no puede viene? ser más. ¿No se puede cree ser en el menos. país? Ya. No, a ver. Ya. No es pecado, mire. Si usted No es obligación hace un tampoco. negocio lícito y quiere pagar el ISD y quiere llevar su plata a otro lado porque está haciendo un mejor negocio en otro lado, porque tiene mejores rendimientos en otro lado, porque la tasa de interés no es tan alta en otro lado, porque siente que su dinero está seguro porque tiene una cuenta afuera, está en todo su derecho. ¿Ya? No tiene obligación en invertir en el país. Ni Pero en ninguna cambio, parte del decir mundo. que solamente, que no hay dinero en el país. Los capitales, como la gente, tiene que ser libre. Si yo el día de mañana saco un pasaporte y me quiero ir a Colombia, estoy en mi derecho. Si es que yo tengo $1,000 y me los quiero llevar a donde sea, estoy en mi derecho. Eso es el simple concepto de la libertad, ¿ya? Pero ¿y la responsabilidad con el país? No, la responsabilidad, porque usted cuando empresario ecuatoriano debe invertir en su hacer país. plata es difícil, crear un patrimonio es muy difícil, se lo va creando a través del tiempo, a través de ciertas generaciones, los negocios sostenibles, los negocios fuertes. Oiga, si es que usted siente que su dinero está más seguro o que está haciendo más negocio en otro lado, usted no va a traer el dinero, pues. Usted está buscando rentabilidad, usted está buscando crecimiento en el patrimonio de la empresa, de los accionistas, de la familia. Entonces, el Ecuador, para que llegue el dinero, tiene que ser un buen negocio, tiene que tener menos riesgo, tiene que tener buen rendimiento. Ya, pero para eso mismo existen los estados, para regular las ganancias y poder también yo no estoy hablando de redistribuir. que no regule, porque Ya, tiene que pagar impuestos, en Europa, tiene que por aportar ejemplo, al IES, todo tiene que estar en el marco de la ley. Usted ve que en Europa, por ejemplo, funciona muy bien y los impuestos son bastante altos y los empresarios no oponen tanta resistencia. Mire, Europa, he visto de 30% de Europa, impuestos. Europa ha topado Carga fondo, ha pasado por dos guerras mundiales, Europa ya se desarrolló, por así decirlo. Entonces nosotros que mantengamos altos impuestos y sigamos pobres hasta desarrollarnos. Entonces, mire, es otra realidad, Pero realidad un la europea, equilibrio. y está simplificando, porque países como Suecia, le doy un ejemplo, y están pensando en el modelo de fondo de pensiones, de invertir los fondos de pensiones de los ciudadanos en la empresa privada. En Noruega tiene el fondo soberano más grande del mundo, invertido en el sector privado. Están tratando, mire, inclusive los países europeos, con excepciones como Francia, están trabajando ya en reformas tributarias para bajar los impuestos. Pero no es una ciencia. Mira, anteayer lo premiaron al señor Laffer en los Estados Unidos, que se inventó la curva de Laffer, que dice, mire, a mayores impuestos, menor recaudación, a menores impuestos, más recaudación, ¿no es cierto? Entonces, es simple, sentido común, es como, mire, si yo tengo este celular, le voy a decir, si yo tengo un celular, y asociémoslo con la recaudación. Si es que yo vendo mi iPhone en $1,000, tendré un cliente. Pero si es que yo logro con rentabilidad vender mi iPhone en $500, tendré 20 clientes. Entonces es el volumen que se genera. ¿Por qué? Porque da facilidades para hacer negocios, porque baja los precios. Si usted baja los impuestos, va a recaudar más, pues. Ahora, es sentido común. Patricio, usted ha mencionado 2 sectores estratégicos o con vías a la inversión privada. Hidroeléctricas, esta es la última mía. No, Hidroeléctricas y las pensiones, digamos, la seguridad social. Esto asusta mucho a la ciudadanía, sobre todo lo último. Hay ejemplos en Chile, como estos fondos de pensiones que quebraron y se fueron con el dinero de todos. Mire, le voy a decir una cosa. Genera susto, pero Sí, claro. puede generar susto. Sí. Primero que en Chile, los fondos de pensiones, los administradores de fondos de pensiones, son reguladas por una entidad específica, justamente para que no existan estos problemas, que por ahí, como ha pasado con bancos en el mundo, haya fracasado algún fondo de pensiones. Seguramente pasó. Ocurrió, ¿ya? seguro. Pero, ¿qué es lo que sucede en la mayoría de casos? Y es que la gente está recibiendo un rendimiento por sus ahorros. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? Y esto tenemos que tener claro. Yo estoy aportando todos los meses, el ciudadano en general aporta 20,6% de su salario. El 8,86% se está yendo específicamente a un fondo de pensiones.
Entonces que los ciudadanos se acerquen a preguntar dónde está su dinero. ¿Cuánto está rindiendo su dinero? ¿Cuánto van a recuperar el momento que se jubilen? ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que el ahorro de los trabajadores en este momento están vendiendo, lo están liquidando esos ahorros, lo que sea, y lo están usando para pagar las pensiones. Entonces, si un trabajador ecuatoriano en este momento quisiera checar su estado de cuenta, bueno, no tiene 0. Y esa es la gran diferencia. Muy bien. Y con algo adicional, que ese dinero está usado para pagar a una operación aquí en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 38,000 empleados públicos, que se prestan además para los hospitales públicos para negociados, cuotas políticas. Teodoro Maldonado en Guayaquil no paga a sus proveedores. ¿Por qué? Porque son cuotas políticas, se presta para la corrupción. En cambio, en países como Chile, esos fondos invierten por medio de la bolsa de valores, del mercado bursátil, en empresas privadas, y los trabajadores adquieren propiedad de empresas, la propiedad de empresas. Ha habido aciertos importantes como capitalizar también los dineros. Antes estaban en bonos del Estado de 1% y demás. 8,000 millones de dólares ahí en bonos del Estado. Bueno, nos vamos a hacer un pequeño contrapunto, por favor, si es que es tan amable, estimado Patricio. Vamos a tener un contacto con Vilma Salgado, ¿verdad? Vilma Salgado, economista, para que nos dé su visión en que aspirábamos a un punto y contrapunto con Pablo Dávalos, pero que se nos bajó de la camioneta. Así que Vilma Salgado nos permite a esta hora poder hacer el contrapunto. Bienvenida, muchísimas gracias. Básicamente hemos anotado algunos temas en la agenda. Patricio Alarcón ha mencionado que se necesita seguir apostando por una estrategia de crecimiento para incrementar la riqueza y pensar también en la equidad, incluir al amplio ámbito de las pymes, que conforman más del 90% de la economía, y bueno, algunos pasos estratégicos hacia la eficiencia de las instituciones también. ¿Cómo está, Vilma? ¿Cuál sería su lectura, en cambio, del actual momento económico y novedades en cuanto a la lectura de la política implementada? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, coincidiría con el señor Alarcón. Efectivamente, si queremos pagar la deuda, si queremos reducir el déficit fiscal, si queremos generar más, lo que necesitamos es generar más empleo, porque el empleo genera riqueza. Esa sería la línea, aumentar la producción para poder pagar la deuda, para generar más empleo y para resolver los problemas gravísimos que tiene uno de los problemas estructurales graves de la economía ecuatoriana es precisamente la precariedad del mercado laboral, que se refleja en la incidencia de desempleo y sobre todo de subempleo. Perdón. Ay. Rechace nomás la llamada, que esto es súper importante. Sigue nomás. Bueno, entonces, por favor. Aquí el punto es que se dictó una ley mal llamada de fomento de la producción y el empleo, pero en la que precisamente se hace lo contrario de fomentar la producción, y se firma una carta, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que el propio Fondo Monetario Internacional reconoce en el acuerdo que su política es de carácter recesivo, y es más, el fondo es el que precisamente augura o prevé que vamos a tener una caída de la producción. Entonces, lo que estamos es frente a un paquete de medidas de carácter recesivo que históricamente ya conocemos la política del Fondo Monetario Internacional. Lo que hace es precisamente agudizar los problemas estructurales de la producción y el empleo, porque precisamente lo que hace es que al caer la producción, cae la recaudación fiscal, más aún con ese paquete de remisiones de intereses, multas y recargos que favorecieron sobre todo a las grandes petroleras extranjeras, a las telefónicas, a algunos bancos privados, a algunos bananeros y hasta a la empresa Odebrecht, conocida ya por su incidencia en la corrupción. En el momento en que se dictó esa ley mal llamada de fomento de la producción, el SRI tenía deudas pendientes por recuperar por 4.290 millones de dólares. Y fíjese la irónica coincidencia entre este monto que debía haberse recuperado si quería corregirse el déficit fiscal y el monto del préstamo del crédito que el Fondo Monetario va a conceder, que es como 4.200 millones de dólares,
pero sujeto a condiciones, es decir, que va evaluando el Fondo Monetario Internacional el cumplimiento de esas condiciones. Y son precisamente esas condiciones las que provocan un deterioro de la situación de la economía, contrariamente a lo que estamos acordando en este momento que sería necesario para corregir los problemas de fondo de la economía ecuatoriana. Es decir, ¿por qué? El paquete es recesivo porque pone el énfasis en la contracción, en la reducción del déficit fiscal, en la reducción del peso de la deuda a un nivel absolutamente arbitrario, muchísimo más bajo que lo que se exige a otros países como por ejemplo Argentina, ¿a costa de qué? A costa de deteriorar la situación económica, sobre todo de las familias de clases medias y clases populares, con lo cual se contrae disminuyendo el número de empleados públicos, reduciendo la inversión pública que ya ha caído prácticamente a la mitad. O sea, estamos sintiendo toda la población los efectos de esa reducción sustancial de la inversión pública, con todas las medidas de reducción, eliminación de subsidios o reducción de los subsidios, mientras se han concedido amplios subsidios a estos sectores como las transnacionales petroleras que mencioné, el punto también de la exoneraciones tributarias amplias contempladas en esa misma ley, y por supuesto no se topa para nada a un tema que es fundamental, que es una profunda reforma financiera, porque es irónico también que mientras todos los sectores se encuentran al borde de la recesión o en recesión, o algunas empresas ya definitivamente cerrando y quebrando, el sector bancario financiero continúa con utilidades que crecen anualmente, según la propia Asociación de Bancos Privados nos ha informado, en el primer trimestre de este año, utilidades que han crecido en más del 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Las tasas de interés en el Ecuador están excesivamente elevadas. ¿Por qué están elevadas? Porque el país no tiene ni riesgo de inflación, ni riesgo tampoco de devaluación. O sea, estamos dolarizados. No hay ninguna justificación para esos márgenes tan elevados entre tasas activas y pasivas. La tasa que el banco cobra a quien recibe un préstamo o las instituciones financieras en general, y la tasa que paga al ahorrista, al depositante. El Ecuador tiene, en el Ecuador, por cada 1% que el sistema financiero cobra, cada año extrae del conjunto de la economía 400 millones de dólares, por cada 1%. Si esa cifra le comparamos con lo que el presupuesto general del Estado del año 2019 asigna para la agricultura, es 209 millones de dólares. Es decir, por cada 1% el sector financiero extrae 400 millones del conjunto de la economía, que es el doble de lo que el presupuesto asigna a la agricultura, en condiciones en que el agro en el Ecuador aporta alrededor del 30% del empleo, genera alrededor del 30% del empleo. Con 5% de reducción de las tasas de interés, estamos hablando de que habría una inyección equivalente de 2.000 millones de dólares en la economía, que sí sería un importante aporte a la reactivación de la producción, sobre todo precisamente que con esas tasas de interés excesivas se castiga a las pequeñas y medianas empresas y sobre todo al microempresario, porque las propias autoridades monetarias autorizan tasas que bordean el 25% de interés, que es obviamente una tasa de usura en una economía que, como ya lo dije, no tiene ni riesgo de inflación ni riesgo de devaluación. Entonces, viene por allá la necesidad de una profunda reforma financiera para reducir, como sucede en todas partes del mundo, cuando se quiere reactivar la economía, las autoridades de los países reducen las tasas de interés, reducen los costos de la intermediación financiera, excepto en el Ecuador, en donde simplemente no han sido topadas esas tasas ya desde el año 2008. Entonces, además, está pendiente el impulso a políticas efectivamente de producción y empleo, empezando por políticas para favorecer el gran potencial que tiene el agro y que está completamente abandonado, en condiciones en que un país que es tan altamente productivo, que puede ser tan altamente productivo, porque por ahora tenemos las productividades más bajas, incluso frente a la propia región de América Latina, por la ausencia de políticas de fomento de la producción
En el agro, de políticas de seguridad y soberanía alimentaria, tenemos la irónica situación también de que la desnutrición infantil en el Ecuador afecta al 24% de los niños a nivel nacional, pero al 32% de la población infantil en el área rural, frente a un promedio de América Latina del 10%. Entonces, es irónico que en el Ecuador haya hambre en condiciones en que es un país absolutamente productivo. ¿Por qué? Porque nunca ha habido una política consistente de fomento de la producción en el agro. Eso incide además en la migración campo-ciudad que agudiza, por supuesto, la marginalidad urbana. El Ecuador es un país muy rico, tiene un enorme potencial turístico, pero no tenemos una estrategia precisamente de producción, tampoco hay estrategia frente a lo que sucede en el mundo. Y fíjese, nuevamente el Fondo Monetario en plena guerra comercial internacional, cuando las potencias mundiales, Estados Unidos está aumentando el proteccionismo en una guerra comercial desatada contra la China, el Fondo Monetario Internacional le recomienda al Ecuador la apertura comercial. ¿Qué es lo que va a significar esto? Obviamente, si no estamos en condiciones de competir, va a significar quiebras masivas empresariales. Entonces necesitamos construir una estrategia entre el Estado y las empresas, porque no queremos que quiebren las empresas, queremos que las empresas se fortalezcan, pero para eso se requiere una estrategia frente a lo que está sucediendo en el mundo. Ahora el mundo opera con cadenas productivas a nivel mundial, hay relocalización de actividades industriales y de servicios en diferentes países, el mercado mundial es dinámico, hay el surgimiento de nuevos productos, nuevos polos dinámicos, pero frente a eso lo que tenemos que construir es una estrategia para poder mejorar las condiciones de la producción y del empleo. Somos un país muy pequeño en el concierto mundial y con una estrategia tenemos un enorme potencial, porque solo miremos lo que pasa en el Asia, sobre todo en el sudeste asiático. China en 1978 no participaba en el mercado mundial y actualmente es posiblemente la primera potencia productiva mundial. ¿Por qué? Porque tiene una estrategia de la que lamentablemente carecemos. Listo, Entonces, Vilma, le pido un ratito que ayúdenos un poquito porque tiene que irse Patricio Alarcón. ¿Ya? Dejemos aquí, permítanos 5 minutitos en línea, precisamente a las 8:45 tiene que salir Patricio Alarcón, pero aquí hay unos elementos muy valiosos que ha dejado Vilma Salgado para la respuesta del presidente del Comité Empresarial. Las ganancias de la banca duplican la inversión en agricultura. Fueron de los sectores que más se beneficiaron con la condonación de multas e intereses, los bancos más poderosos del país, y ella, por ejemplo, sugiere que un pequeño sacrificio sería un 5% de reducción en las tasas de interés para dinamizar la economía en serio. Mire, sobre todo las pymes. Dos temas. Por favor. Lo primero es que no fueron los bancos que se beneficiaron de la remisión tributaria. Están en el observatorio de la valorización, los que más, Pichincha, las de primero que... No los que más, pero se beneficiaron. El que más se benefició de la remisión tributaria fue el Estado, porque logró inclusive pagar salarios por la remisión tributaria, porque entraron alrededor de 960 millones de dólares del capital, pero de que estaba en millones. discrepancia, la cifra exacta no sé, pero se perdonaron tasas y multas y recargos que existían. No capital. No es que se condonó el capital, no es que nadie regaló eso la está plata. Claro, pero, eso está claro, pero y era es plata plata que seguiría todavía seguiríamos en el sistema judicial con problemas con ciertas discrepancias que existieron a su debido momento. Entonces, ahora, tampoco es que hay que satanizar la remisión, la remisión que se dio por necesidades del Estado. Para nada, o sea, no se trata de eso, pero justamente un pequeño sacrificio dentro y otra cosa que hay que dejar muy claro, beneficio, sea quien sea en el sector productivo, y ciudadanos que se beneficiaron, pagaron el capital, ojo, se pagó el capital, se pagaron las deudas. Segundo, mire, lo peor, y no lo digo yo, está probado, lo peor que puede hacer un país, y ese es el problema que tenemos en este momento, es regular las tasas de interés. Si usted quiere que llegue la competencia, si usted quiere que llegue la banca internacional, lo que usted no puede hacer es regular la tasa de interés. Y mientras más bancos lleguen, mientras más depósitos lleguen al país, ¿qué es lo que va a suceder? Pues
van a bajar las tasas y van a subir los plazos. Mire, si lo que trae excelencia en una industria es la competencia, y eso es lo que debemos promover, pero si tenemos ideas de controlar las tasas de interés, olvídese, el país se va a complicar. No va a venir la banca del extranjero, no van a fortalecer los bancos, los bancos no se van a fortalecer, de hecho se van a debilitar, y eso pondría en riesgo los depósitos de los ¿Y ecuatorianos. cómo mejoramos la actual producción? Porque, claro, la apuesta tanto del gobierno como de lo que sugiere el sector empresarial es atracción de inversiones, pero lo que ya tenemos aquí, la agricultura, las pymes, Mire, ¿cómo las dinamizamos? O sea, ¿cuál es la propuesta que sale del propio comité empresarial para dinamizar esos sectores? Mire, ¿cuál es el problema? Vamos primero con las pymes y después vamos al sector agrícola. Ya. Primero, las pymes. ¿Cuál es el problema del Ecuador? Que es complicado hacer negocios por la tramitología, por la cantidad de impuestos porque existen. Ya mencionamos mencionamos algunos. Usted tiene que pagar el anticipo del impuesto a la renta, usted tiene que pagar usted tiene que pagar el ISD, el rato que importa, pero usted tiene altos aranceles para importar, usted tiene que pagar tasas en la aduana, exención. Pregúntele a una MIPYME, pregúntele a una MIPYME si tiene una exención de hasta 15 años, pregúntele a un negocio pequeño si puede aplicar a un contrato de inversión. Por eso. Pregunte a ciertos sectores del país que si puede aplicar. Usted está hablando de dinero que no llega al país, por eso de quien mismo no está operando en este país, y ahí pero eso existe una distorsión, porque tenemos que tomar medidas transversales para apoyar a quien está operando en este país, y si viene el dinero en buena hora por medio de contratos de inversión, que venga, porque genera fuentes de trabajo, pero todavía no llega. Pero ¿se acuerda la ley de fomento productivo, pero, Patricio? mire, allí estuvo precisamente esa exención de 20 años para nuevas inversiones. Estamos hablando de dinero que no llega al país. Por eso. Ya, entonces, ¿por qué allí no aprovechamos la oportunidad? No está recibiendo ese dinero, todavía no llega, porque eso es un proceso. Eso implica que hay que firmar un contrato de inversión, hay que hacer los estudios, hay que conseguir el financiamiento. El dinero se demora, eso no es cuestión de soplar y hacer botellas. Claro, pero entonces no fue la solución. No, y pues, se incluyó como una de las grandes. Una solución a corto plazo. La solución a corto plazo es eliminar las distorsiones en la economía. Estamos hablando, mire, las pequeñas, lo que necesitan los pequeños y medianos negocios son menos trámites, menos impuestos, menos carga fiscal en general, porque usted aquí tiene que pagar, aquí se hacen los aportes al IES, que son el 20,6% de los trabajadores. Aquí, tasas municipales nomás son hartísimas. No, sí. Tiene patentes municipales, si es que genera utilidades tiene que pagar el 15%. Pero eso debería ser entonces el sueldo, incluido sueldo. Tiene una cantidad de distorsiones que no existen en la región. Ya, sí. Hay que bajarlo, hay que hacer reformas laborales, hay que bajar los costos de producción, hay que eliminar ciertos impuestos y hay que promover la entrada de la banca internacional y que los fondos de pensiones se inviertan en el sector privado. ¿Para qué? Para bajar el costo del capital, justamente, porque uno de los graves problemas, fuera de todo lo que le estoy mencionando, es que las empresas no consiguen el dinero en los plazos adecuados, en los montos, con la tasa adecuada. ¿Por qué? Porque la banca es excesivamente regulada, pues tiene que cumplir con índices de liquidez, tiene que mantener reservas en el Banco Central. Cuando un Banco Central a ratos, si en una economía dolarizada no tiene ni sentido, no debería ni existir, pero bueno, en fin, entonces costo de capital, impuestos, tramitología, eso soluciona los problemas para el pequeño y el mediano empresario y el gran empresario que quiere seguir saliendo adelante. Pero entonces eso podría estar en la ley de fomento productivo 2. Uno, la atracción efectiva de la banca internacional. Tienen que haber reformas tributarias, reformas al Código Monetario, reformas al Código Laboral. O sea, tiene que haber una reforma integral en este país, porque caso contrario no va a salir adelante. Hay que solucionar muchísimos temas paralelamente, liberando la economía, sin más controles. El agro, hablan del agro, todavía hay un precio de sustentación para el maíz, se le obliga al que produce proteína a comprar el maíz a un precio elevado, eso no sucede en otros países del mundo. Solamente por darle un ejemplo, se protege a los arroceros, el rato que salen a reclamar, cierran una carretera, el gobierno se echa para atrás, solo por darle ciertos ejemplos. Ya, y el hecho de que Trump está protegiendo su economía. Está equivocado, si es que está protegiendo su economía por aranceles, eso no le va a llevar a ningún lado. Lo que le benefició a Trump para el crecimiento económico es bajar impuestos. Eso es lo que le benefició. Llegaron grandes capitales a su país y generó muchísimas más fuentes de empleo. No es por lo que está subiendo aranceles. Y en general, mire, el tema agrícola, pues, pero hasta eso tiene que ser planificado.
qué es lo que se debe hacer en este país y esto tampoco es de cuestión de soplar y hacer botellas, porque mucha gente quiere los cambios inmediatos. Después de que destrozaron la economía en los últimos 10 años, esto va a ser un proceso, no va a ser fácil sacar adelante al país. Hay que ser mucho más agresivos. Ya, pero no hay que reconocer que la inversión pública sí dinamizó la economía. Puede haber dinamizado la economía, pero no es sostenible en el tiempo. Y que ahora ha caído radicalmente. Y lo que no es sostenible en el tiempo no dura. La Unión Soviética también generó un montón de industrias y después terminó fracasando todo, porque lo que es de todo no es de nadie. Mire lo que pasó en la planta nuclear en la Unión Soviética. Es por eso cae la Unión Soviética también, porque todo lo manejaban mal, porque todo era del Estado. Pero bueno, vamos al tema agrícola. Oye, aquí tenemos que tener un planteamiento y vender lo que realmente podemos vender, en lo que somos competitivos, donde tengamos ventajas comparativas. Entonces, para eso debemos de diseñar un plan en base a la demanda afuera, porque nosotros somos un país de 17 millones de habitantes y está bien vender papas a nivel local, está bien, todo eso está bien, pero tenemos que apuntar a vender más banano afuera, y banano con ventajas comparativas, orgánico, libre de transgénico, cacao de mejor manera, procesado. Primario exportador, insistir en aquel modelo cuando podríamos industrializar también nuestros Deberíamos productos. hacer los dos y donde tengamos ventajas comparativas. Eso es, productos tradicionales, productos no tradicionales, y seguir vendiendo commodities, pero tener una estrategia clara. Miren en el Perú en 10 años lograron vender $500 millones en cerezas. Pero aquí no hay un planteamiento, aquí no hay una estrategia, aquí no se dice, señores, vamos a sembrar más quinoa, porque la quinoa hay un proceso, que está creciendo la demanda, eso es lo que va a requerir la gente, más o menos calculemos los precios, y ¿dónde tenemos que sembrar? Tenemos que sembrar en sitios adecuados para ser más productivos. Paralelamente, conseguir el financiamiento. Y mire, yo no creo tanto en los incentivos, yo no creo tanto, sí, está bien dárselos para que llegue la plata rápido, pero lo que debemos trabajar es en reformas transversales y estructurales para sacar adelante al sector productivo para que pueda contratar más. Y mire, la única manera de hacerlo, como en los países que han salido adelante, es liberando la economía, no existe otra opción. Muchísimas gracias por su posibilidad precisamente de formular cada uno de sus argumentos, Patricio, y el respeto que ha tenido por la audiencia. Estuvo muy temprano, muy amable. Que le vaya muy bien. Nos quedamos con Vilma Salgado en la línea telefónica y gracias por seguirnos además a través de nuestras redes sociales. Estamos precisamente en vivo vía streaming a través del Facebook Live. Y continuamos con usted. Le he escuchado los planteamientos del presidente del comité empresarial, estos últimos en relación incluso a que se pueda traer inversión privada para manejar fondo de pensiones. ¿Cómo usted lo lee? Bueno, creo que en lo que coincidimos es en la necesidad de elaborar una estrategia de país frente a lo que sucede en el mundo. Sin estrategia creo que no tenemos ninguna oportunidad. Claro, discrepo completamente en que el señor Alarcón cree que parte de esa estrategia es simplemente liberalizar la economía. Es decir, si nosotros vemos cómo es lo que se llegaron a ser potencias agrícolas, tanto los Estados Unidos como Europa, llegaron a ser potencias agrícolas en base a políticas agrícolas, que incluían, en el caso de Europa sobre todo, Europa era absolutamente deficitaria en la producción de alimentos, y al término de las guerras, evaluaron la situación de la alimentación de la población y encontraron que más grave que el propio enfrentamiento bélico había sido precisamente la ausencia de políticas agrícolas, la ausencia de políticas de fomento de la producción, y de ahí precisamente ellos pusieron énfasis en la importancia de la seguridad y soberanía alimentaria. Se sentaron conjuntamente con los agricultores y diseñaron un conjunto de políticas de apoyo a la agricultura, obviamente con todo tipo de apoyo el que necesita infraestructura. Se construyó infraestructura, no solamente carreteras, caminos vecinales, silos para el almacenamiento de la producción. Se promovió la utilización de maquinaria, equipo con créditos a tasas muy favorables y por supuesto con una protección a la agricultura de tal manera que no se podían importar, políticas que se han ido poco a poco modificando, pero que continúan en esencia con grandes subsidios a los productores del agro. De manera que se construyó una política sentándose conjuntamente con los agricultores para lograr transformarse en la segunda potencia agrícola mundial. Y luego esos excedentes que se empezaron a producir se colocaban en el resto del mundo
con subsidios, con altos subsidios por parte del Estado, para precisamente mantener el empleo y asegurarse que la producción de alimentos para la población se realice dentro del territorio nacional. Acá no hemos tenido jamás ese concepto de seguridad alimentaria, no hay ningún tipo de apoyo al agro, se hacen a veces solamente parches, o sea, políticas como que un poco de crédito, un poco los kits que se entregaban, pero no una política integral para mejorar sustancialmente la situación de la agricultura. Y tenemos un enorme potencial. Puede ser, sí, incluso en bananos somos el primer exportador mundial, sin embargo tenemos una de las productividades más bajas. Esa es precisamente una de las incoherencias. Somos exportadores de productos del mar, pero los pescadores no tienen un cuarto frío donde mantener el pescado que pescan. Entonces, esas son las incoherencias. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia clara, que es lo que tenemos que construir. Y no es la simple apertura de las fronteras, porque si en las condiciones que estamos actualmente, país dolarizado, abrimos las fronteras, solo pensemos lo que pasa si Perú, que tiene moneda nacional, devalúa su moneda, simplemente nos saca del mercado, que ya nos ha pasado. ¿Por qué? Es que hemos tenido grandes cantidades, incluso de los mismos compatriotas, yendo de compras a Colombia o a Perú, porque esos países devalúan sus monedas y automáticamente su producción se abarata. Entonces no podemos ser ciegos, no podemos simplemente repetir el eslogan del Fondo Monetario Internacional y decir, sí, abramos la frontera, liberalizamos la economía y vamos a ver cómo se arruina la producción y se destruyen capacidades productivas, que ya nos ha pasado, ya nos pasó en la crisis desde los 80, la crisis de fines de los 90. Entonces tenemos que aprender las lecciones y definitivamente construir una política de fomento de la producción y el empleo, porque ese es el eje del mejoramiento sostenido de las condiciones de vida de la población. Para eso tenemos que hacer reformas financieras. No podemos esperar a que la banca tenga la buena voluntad de darse cuenta que es excesiva en los costos de intermediación financiera. La banca ha estado permanentemente queriendo cobrar. Aquí cobran por el uso de una tarjeta de crédito, tanto al que usa la tarjeta de crédito como al empresario que acepta el pago con tarjeta de crédito. Eso no sucede en ninguna otra parte del mundo. O sea, es una banca usurera, es una banca que excede en sus costos de intermediación financiera. Alguien tiene que ser autoridad, pues en todas partes del mundo, cuando ha habido recesión, han bajado las tasas de interés. En Japón se han mantenido cerca del 0%, igual en Estados Unidos, en Europa. No puede ser el Ecuador la excepción. O sea, tiene que haber alguna autoridad que regule los costos de la intermediación financiera. La apertura al capital extranjero para que vaya a la banca, ya son socios los bancos extranjeros de la banca local. No es esta una banca que es solamente local, es una banca que tiene, por esa razón es que cuando el Fondo Monetario viene al Ecuador, primero se reúne con algunos representantes de la banca, sobre todo en Guayaquil, antes de tomar una decisión. Entonces no es esto una banca independiente. Aquí se requiere una autoridad que ponga límites a los costos de la intermediación, puesto que la banca por sí misma no está entendiendo el papel que tiene que jugar. Y por supuesto, el Estado puede también manejar la banca del Pacífico, por ejemplo. ¿Por qué la banca del Pacífico no maneja tasas de interés alternativas mucho más bajas? ¿Por qué no les permiten a las cooperativas que reduzcan sustancialmente, como han querido hacerlo, las tasas de interés para aumentar el crédito? ¿Por qué no se llega finalmente aquí a instrumentar las monedas, la moneda esta que ya se le está permitiendo, se le dio a la banca, pero que no desarrolla? ¿Por qué? Porque pone unos costos en los que obviamente nadie tiene interés en utilizar estos medios de pago alternativos. Pero sobre todo, si algo aprendemos del mundo es que una estrategia en la que haya elementos concretos de política con objetivos claros es lo que se necesita para poder desarrollar el aparato productivo, generar empleo, mejorar la calidad del empleo existente y no continuar colocando sobre todo a las pequeñas y medianas empresas frente a una competencia internacional en la que no estamos en capacidad de competir.
Muchas Muchísimas gracias. A Vilma Salgado en esta posibilidad de tener el contrapunto, ¿no? Porque nos falló lastimosamente Pablo Dávalos. Qué pena, justamente aquí recibimos muchas quejas de la ciudadanía. Hay una oleada de críticas Sí, para porque Pablo, es una hora de interacción y se espera que en el punto y contrapunto hayan las dos partes. Entonces, de todas maneras, siempre es valioso escuchar cada uno de los argumentos, hay que respetar también la opinión ajena e incluso el tipo de visión económica que tiene cada uno, pero esto es una batalla de ideas, de argumentos, y usted sacará su propia conclusión respecto de quién tuvo los mejores argumentos. Bueno, muchísimas gracias tanto a Vilma Salgado, que le invitamos formalmente a que nos acompañe, ojalá pues la próxima semana en una entrevista más amplia. También se ha conectado a este diálogo Juan Pazimiño, que también sería interesantísimo poderlo traer para hacer contrapuntos sobre los conceptos en la materia laboral que se vertieron acá. Y bueno, esta dinámica continúa. Muchas gracias por haber participado, amigas y amigos oyentes, allí a través de las redes sociales. Concluimos acá la primera emisión del Punto Noticias. Nos quedamos con Nelcy Lizarazo en La Oreja Internacional. A las 5 de la tarde se encuentran de nuevo con nosotros acá y con todo el equipo de Punto Noticias, que es formidable, sólido, muy dedicado a poder llevar hasta la ciudadanía información de calidad. A las 5 de la tarde la tercera emisión, a las 12 la segunda. Y hay que aclarar que fue Pablo Dávalos el que nos pidió justamente inclusive debatir. Y no bien. Yo estoy bastante molesto por este tema. Y lo digo públicamente. Y le pido disculpas a la audiencia, ¿no? Que hayamos fallado en eso. No nosotros, sino el invitado. Amigas y amigos, un fuerte abrazo. Hasta el lunes. Pichincha Universal